Dice así, pues, amados amigos, Arquín y compañeros, amado prójimo, pueblos, lenguas y naciones, amada casa de Yaziral. Donde quiera que estés, que Yahweh Elohim, nuestros poderosos, te guarden y te cuidan, y pues que salgas y te levantes ya como una columna, como un embajador, como un Melquisedequín, como un rey de justicia, en total integridad, sin imitar al imperio religioso de los líderes y pastores, roes, maestros, mercaderes de la fe, llenos de corrupción, iniquidad, mentira, engaño y escarnio sobre todas las almas por toda la faz de la tierra, en cualquiera de sus diferentes religiones, ¿no? Desde el mesianismo, cristianismo, judaísmo, evangelismo, musulmanismo o cualquier práctica de magia, ocultismo, hechicería, ritos, cábala, catolicismo, en fin, o cualquier medio, ¿no? Esotérico, masotérico, tanto de señales, todo, porque también, empiezan a adorar la creación, ¿no? Digo adorar, pero en realidad se ensimisman en tanta sabiduría de conocer la creación y entonces empiezan a vivir conforme a, en lugar de vivir por el Reo Acodes, y ese es el desastre de toda la humanidad. El Reo Acodes, pues es la presencia del Creador, conforme a lo que está constituido a través de los vivos, que son los consiervos de las Escrituras, todo lo que se conoce como profetas. Ellos son los vivos, ¿sí? Y no los muertos, porque el mismo Cordero y Redimidor en el año 4000 advirtió de ellos, que no les creyéramos. Porque todos dicen que todos están en su congregación, que ahí está. Le dicen el Espíritu Santo y el Rey Huacudes, así le dicen. O dicen que el Creador está con ellos, y muchos ya lo mencionan con su nombre, ¿no? Pero son falsos testigos. Cuídense mucho. Dice así el libro capítulo 4 de los Hechos, ¿sí? Mashesh Elohim, en lo que sería la lengua hebrea, que pues hasta el tiempo de hoy conocemos, ¿verdad? Dice así: Pedro, Kefas y Juan y Acanán ante el concilio de los hijos de la desobediencia. Bueno, en aquel tiempo, Pedro y Kefas, nosotros ahorita ya pregonamos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de los Hechos. Ya lo explicamos, en el capítulo 1 ya explicamos, allá estamos hablando de la obra del Padre y del Hijo y del Rey Huacudes, en el capítulo 2 igual. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 estamos hablando de la obra del Rey Huacudes y cómo Kefas, Pedro conocido como Pedro, y Yacanán conocido como Juan, en sí son estos dos consiervos, discípulos, Melquisedequín, reyes de justicia, que el Creador apartó y enseñó, no reveló. La palabra revelación o iluminado es totalmente 100% Illuminati masónica dentro del imperio religioso. Todo lo que las palabras como ungido, profeta, revelación, iluminado, oración, oráculo, todas esas son palabras religiosas masotéricas de ritos de ocultismo, ¿no? Ungido, Mesías, todo eso, por eso todos son ungidos, todos son Mesías, todos son super kadoshim o super santos, ¿no? Entonces, queriendo ser santos, o super santos, super kadoshim, por medio de sus obras, pues está, pues en sí, más que hacer bondad, buen juicio y justicia, en el imperio religioso nada más se la pasan diciendo que ellos son muy buenos y todos los demás, pues son pecadores, hijos del infierno. Entonces, pues eso es la cultura más baja dentro de lo que vendríamos nosotros siendo como humanidad, ¿no? Como esos seres de humanidad. Es una culturización religiosa de lo más baja, pero la mayoría vive en esas pasiones, ¿no? Y en esas pasiones se mueve mucho la mentira, el engaño, la corrupción, el fanatismo, el narcisismo, la psicopatía, el control, la manipulación, el desastre, el saqueo, el robo, la mentira, el engaño, el escarnio. Es un desastre la religión. Entonces nosotros no decimos entendemos la palabra Mesías y ungido, pero lo más correcto es enviado. El Cordero y Redimidor, Yahweh de los ejércitos, conocido en el mundo como Jesús o Cristo, y en el mundo del mesianismo como Yahshua, Yeshua y muchos otros nombres, pues no es más que el nombre del Padre, Yahweh en realidad. Él es el testigo.
Él es el príncipe y gobernador del universo, rey de Yaziral, consumado a través de un sacrificio, el cual estaba escrito que sucedería que los imperios políticos y religiosos de este reino, en este mundo, obviamente por la enseñanza de un reino en mundo buen juicio y justicia, pues no les iba a convenir, y por eso fue que le asesinaron, ¿verdad? En realidad eso es lo que sucedió. Y bueno, aquí ya Kefas en el capítulo 4, pues ya apartados por el Creador, viviendo esa experiencia al lado del enviado, que es Yahweh de los ejércitos, para honra del Padre Yahweh, Proverbios 34, pues ya consumó toda la obra en bondad, buen juicio y justicia que se le había dado a la casa de Yaziral, conocida como la Escritura Real o la Torá. Y ahí estamos hablando del Salmo 119. El Salmo 119 tiene 22 capítulos, que son las 22 letras, por así decirlo, en cuanto a escritura de la lengua real apartada, conocida como el hebreo. Dije conocida. Lo correcto es la lengua real de la creación. Es así como sería lo mejor y lo más conveniente y correcto para no caer en sensacionalismos y discusiones vanas de que si es hebreo, que si no es hebreo, y que yo soy de raíces hebreas. Y bueno, ya saben, ¿no?, cómo se debate unos creyentes que se dicen yaziralitas allá por toda la tierra. Amado amigo, aquí mi compañero, todos somos criaturas, y la bondad, la equidad, buen juicio, justicia y bondad del Todopoderoso, si tus obras no llevan esto, pues de nada sirve, y no entiendes, ¿no?, que se trata de gobernarse. Nuestro Cordero y Redimidor dijo: cambien su forma de pensar y de vivir. Bueno, continuamos. Pues aquí Kefas, en el capítulo 4, pues miren, ya el imperio político y religioso los está tomando, ¿no?, por la obra que están haciendo de un reino y gobierno, no una religión, y haciendo obras de justicia. El Cordero dijo: venid a mí y tomar gratuitamente de las fuentes de aguas vivas. Pero el imperio religioso sigue monetizando, sigue cobrando diezmos, sigue manipulando la escritura. No existen los diezmos en la escritura. No existe la monetización en la escritura, mis amados. Existe una comunidad llena de chilén. Ya expliqué al principio qué significa chilén, donde todos consideran que lo que tienen ya no es suyo, y en realidad lo comparten en medio de sus amados reales, pero los reales amigos aquí mi compañero, para que no haya necesidad de ningún tipo, en la casa del Creador, en los creyentes, en los que van pregonando y dando el testigo. No van de la mano con políticas, religiones, líderes, pastores y miles de congregaciones. No, ese es su imperio de ellos, pues está bien, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros venimos caminando ya en el orden universal, para la honra de nuestros poderosos, Yahweh Elohim, Padre e Hijo, como una comunidad. Bueno, ese es el testigo. Entonces aquí, pues después de estar haciendo esta obra, allá después de Shavuot, después de salir, empezar a pregonar, se convierte en 3,000, luego van al templo, ahí en el pórtico había un minusválido, lo sanan, no le gusta el imperio religioso ni político. Caifás, Anás, que son los que estaban como sumos sacerdotes, real. Sacerdote significa sacrificador de cerdos. Entonces, pues de la mano con el concilio de Roma y la guardia romana, pues los arrestan, ¿verdad? Y miren, ya los llevan ante, ¿por qué no decirlo?, ante las autoridades, y les van a dar prisión por este asunto. Pero recuerden, ya había varios amados que se habían no convertido, sino que habían recibido la heredad del reino y gobierno de nuestros poderosos Yahweh Elohim. Eso es lo que sucedió. Vino el Reu Kodesh, la presencia del Padre y del Hijo, y los llenó del reo de temor, el reo de sabiduría, el reo de consejo, el reo de poder, el reo de conocer, sí, mis amados, y el reo de poder. Y les dio todo el conocer de la escritura real, lo que se conoce como la Torá. Sí, mis amados preciosos, que son los mandatos, y los mandatos se dividen en muchas formas. Eso pronto también lo vamos a compartir. ¿Cómo es que está dividida? Los 613 mandatos, ¿sí? Y cómo todos los tenemos que honrar, pero si no llevan la equidad, la bondad, el buen
juicio y la justicia y favor, como lo hizo nuestro Cordero Redimidor y Yahweh de los ejércitos, pues no tiene sentido que guardes lo que tengas que guardar y guardes las fiestas. Vamos a continuar. Bueno, pues en breve comento, todos estos son los perros de Baal de aquel y de este tiempo. Todo ese concilio de políticos y religiosos. Sí, todo ese concilio de mercaderes de la fe fueron los judianos, los falsos obreros. Ahora, roes, maestros, pastores, iluminados, falsos profetas de la gran revelación. Sí, donde pues su enseñanza está basada en el caso del judaísmo y el mesianismo en cuanto a lo que son las raíces hebreas y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la cábala, ¿sí? A través de lo que es la gematría y muchas cosas bien feas dentro de esa raíz y de ese árbol. Que todos ellos pues son falsos profetas y ahí, bueno, pues la mayoría está metido como los mesiánicos, cristianos, evangélicos, judíos, rabinos, toda esa religión, En el reino de nuestros poderosos no existen estos términos. Lo que existe son reyes de justicia, Melquisedequín, ¿sí? Poderosos gobernantes. No gente que tiene revelación, no. Que Yahweh mismo les está enseñando a través de las escrituras reales y ya no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Esos somos nosotros, esos testigos. Y aquí, bueno, aquí no hay líderes, ni pastores, ni mercaderías, ni nada. Nosotros en nuestra comunidad no existe nada de eso. Todos nos vemos los unos a los otros y distribuimos lo que en un momento dado, pues los amados de corazón vienen ya de parte de nuestros poderosos a compartir, ¿verdad? Se distribuye de manera equitativa y justa. No se hace negocio, ni mercadería, ni se manipula la escritura o se practica narcisismo, nada de eso. Bueno, todas estas corrientes, católicos, ritualistas, chamanes, plataformas, canales, iglesias, templos, keilas, ¿sí? Y bueno, así seguirán, ¿verdad? Dentro del imperio religioso. Y con sus cuentas bancarias y sus monetizaciones, bueno, mandando siempre sus cuentas bancarias, monetizando y saqueando al pueblo. Bueno, en aquel tiempo, este grupo, que hasta el día de hoy, pues así está en medio de este mundo, pero en aquel tiempo, después de que el Mesías había resucitado, estuvo 40 días, ascendió, y después, pues conforme a lo que estaba establecido, descendió allá en lo que se conoció el día de Pentecostés, se conoce así, pero en sí la convocación de Shavuot. Entonces ya sucedió esta bondad, ¿no? A todos estos amados, ¿no? Comenzando con Kefas, Juan y todos los reunidos, luego se convirtieron 3,000, ya lo dije, sanaron un enfermo y de ahí empezó esta historia de persecución, ¿sí? Entonces, ahí ya de la mano con la Guardia Romana, pues los arrestaron, ¿sí? Ese es volvemos a lo mismo, el desastre. Dice, pasaje 1, mientras ellos hablaban de los Hechos, capítulo 4, mientras ellos hablaban al pueblo, al remanente de Yaziral, vinieron sobre ellos los perros de Baal, peor, ¿sí? Al servicio del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es un ser conocido como Satanás, así se le conoce. Pero en sí este ser fue una criatura que en el principio se creó, precisamente el creador la crea para gobernar juntamente con él y la crea en integridad. Ya después él se corrompió, pero la creó en integridad. Y este ser se llamó Gilel, ese era su nombre, digamos Lucifer, que fue el portador de la luz, eso significa el portador de la luz, de la bondad, la equidad, el buen juicio y la justicia, ¿sí? Y después de rebelarse, de ir contra todo lo que recibió y conforme fue creado, pues entonces ya el creador le llamó el adversario, que en la palabra correcta, pues dentro de lo que sería hasta lo que conocemos del hebreo hoy, significa a Satán. A Satán significa adversario. ¿Adversario a qué? A una constitución, al que lo creó, ¿sí? Y entonces declinando a la corrupción. Bueno, así camina el mundo político y religioso de los principados de este mundo hasta el día de hoy. En cuanto a estos poderes que no vemos, pero que son reales y que gobiernan este mundo, y mucha humanidad a través de príncipes, reyes, líderes, pastores, maestros, roes, sacerdotes, en fin,
en sus diferentes templos, ¿verdad? Rabinos y en fin, etcétera. Todos dentro del imperio religioso. Todo aquel que hace mercadería no es un real testigo, mis amados. Que quede claro, que tiene monetizado su canal, su plataforma, que tiene sus cuentas de banco y que pues todas esas cosas, ese ser ya, pues si quieren ustedes seguir ahí esas corrientes, sigan, ¿no? Pero pues tengan mucho cuidado, ¿eh? Pueblo, casa de Yaziral, remanente en la diáspora, pueblos, lenguas, naciones y amigos que nos escuchan quizá por primera vez, cuídense y guárdense de este tipo de personas. Busquen mejor el Creador conforme lo que está constituido. Y sírvanle directo, sus poderosos. Entonces dice así, bueno, todos estos le han fallado a sus poderosos, ¿no? A su Creador. Decíamos del adversario conocido como Satanás, ¿verdad? Ya la palabra Satanás, diablo, demonio, todo eso ya es una culturalización, ¿eh? Todo eso ya es lo más vil y lo más bajo en la ignorancia de las personas, en su fanatismo de santidad, dicen ellos. No, integridad es lo correcto. A mí háblame de tu integridad, ¿sí? Y tus obras justas para con el prójimo, de eso háblame. Y después me hablas de cómo honras la obra de tus poderosos. Porque si me hablas de que tú honras la obra de nuestros poderosos, pero no tienes bondad, buen juicio y justicia, no me hablas de la viuda, del extranjero, de tu que en medio de tu asamblea, que no ha ni comido, pues entonces no, estás cerrado, mi amigo, y aquí mi compañero. Vamos a continuar. Sí, bueno, entonces, Kefas y Yacanán ya le están hablando, ¿no? Ya le están hablando a los que los arrestaron, al principado político y religioso de este mundo, le están hablando, ¿no? Les están diciendo a todos estos perros de Baal y a la guardia del templo. Pasaje 2, les dice, resentidos, que estaban resentidos, por eso los arrestaron. No les pareció la obra, porque toda esa obra, pues ellos, pues nada más pensaban en sacar dinero, que es lo que hoy hace muchísimo, miles, pero muchísimos y miles de roes, pastores, todos perros lobos de Valpeor. Mentirosos, hijos de la corrupción, la mercadería, la inequidad y llenos de todo engaño, ¿sí? Se enojaron de que Kefas y Pedro enseñaban, no revelaban, enseñaban el reino y gobierno de nuestros poderosos en bondad, buen juicio y justicia, fuente de aguas vivas, ¿sí? Y que tomaran gratuitamente y así se amaran los unos a los otros, para que fueran una comunidad, lo voy a decir en Chile, ya hablé de la palabra Chile. Y en la palabra Chile va el sello del nombre también del Todopoderoso, que es Yahweh. Entonces usa el nombre poético, Yahweh, Ya, ¿sí? Yaru Shilen, Yaru Shilen, Yaru Shilen, que significa la ciudad real de Yahweh y sus primogénitos, es decir, sus hijos de la agua. Eso significa esa comunidad. Sí, y ahora pues estamos por toda la faz de la tierra, ¿verdad? Somos una comunidad, ya lo dijimos, dando el testigo de nuestros patriarcas y de nuestros poderosos Yahweh Elohim de un reino y gobierno. Porque así lo dijo nuestro Cordero Redimidor, que el reino de Yahweh estaba en medio de nosotros, y por estos vino para los que lo recibieron, y los que no, pues siguen esperando un príncipe y un reino, ¿verdad? Y les van a dar al príncipe de este mundo muy pronto, lamentablemente. Bueno, entonces, seguimos en el pasaje 2. Todos estos principados de políticos religiosos, resentidos, perros de Baal, mentirosos, hijos de la corrupción, llenos de mercadería, iniquidad y todo engaño, ¿sí? Molestos de que enseñaran Kefas, Pedro y Juan Yacanán al remanente de Yaziral de aquel tiempo, ¿sí? El reino y gobierno universal de nuestros poderosos Yahweh Elohim, Padre, Hijo, Yahweh, su instrucción real, de acuerdo a lo que está escrito ya en la Torá que se le dio a Moshe, ¿sí? En bondad, buen juicio y justicia, como lo hizo nuestro Cordero Redimidor, Yahweh de los ejércitos, ¿sí? La Torá para toda criatura, y que anunciaran en el nombre de Yahweh Nazaret, que así fue como se le mencionaba a lo que tú conoces como el Mesías, ¿verdad? Pero nosotros pues es el enviado del Padre. La resurrección y la transformación cuando se levantó del sepulcro por el poder del rey Oácodes, concedido a nuestro Padre Yahweh, a su amado Hijo y a nosotros, sus testigos del reino y gobierno universal en bondad, buen juicio y justicia, como Melquisedequín en esta tierra y hasta los confines de la misma. Y bueno, aquí estamos dando ese real testigo. Continuamos, pasaje 3.
A estos hijos de la desobediencia del imperio político y religioso del principado de este mundo, perros de Valpeor llenos de iniquidad, mentira, corrupción, engaño y mercadería, ¿sí? Les echaron mano, los arrestaron a Kefas y a Pedro. Kefas, Pedro y Yacanán Juan, ¿verdad? Y los pusieron en la cárcel, que es lo que les estamos comentando. Y esto va a suceder con los dos testigos que está en Revelaciones 11, y eso va a suceder allá en la tierra de nuestros patriarcas, lo que hoy conocemos como el área geográfica del Estado de Israel. Lamentablemente el gobierno que está en función allá pues es el Estado sionista, el cuerno pequeño, el cual está azotando a su propio pueblo, ¿verdad? Y no es el testigo real. Ya dijimos aquí que el testigo real son los dos testigos de Revelaciones capítulo 11, ¿sí? Capítulo 14, que son los 144,000, capítulo 15, que son los victoriosos unidos a todos estos, y aquellos que llevaron la obra, ¿no? Revelaciones capítulo 1, 2 y 3, que son las asambleas, que se levantarán para dar el gran testigo, ¿sí? Y hablar con autoridad y poder en estos tiempos. Ellos son los reales testigos, no el Estado de Israel levantado en 1948 por el sionismo. Ellos se está cumpliendo, ciertamente está en la voluntad de nuestros poderosos, que en medio del pueblo vendría uno que va a imitar la casa de Jacob y la descendencia de Abraham, los dos testigos, va a imitar todo y engañaría a muchos, aún hasta los escogidos, y ya ha sucedido el Estado sionista del Estado de Israel a la cabeza de este rey y gobernante Benjamín Netanyahu, pues ya dentro de su culturización, la cábala y el sionismo, bueno, así que encantando todas las religiones y todos los líderes y pastores con sus enseñanzas y revelación, bueno, ya sí son revelaciones y enseñanzas, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y del mal de la cábala, pues ya prácticamente se ha comido a toda y devorado a toda la diáspora. Todo pues no es el real testigo, pero bueno, juzgue la diáspora, ¿no? Dice así, entonces le echaron mano y los pusieron en la cárcel, dice, hasta el día siguiente porque ya era tarde. Bueno, fíjense, sanaron entonces a este minusválido, los arrestan, los llevan a la cárcel, y había muchos seguidores, ¿verdad? Había muchos amados, Melquisedequín, pues ya estamos hablando de los 120, de los 3,000 convertidos, más los unidos con ellos, pues ahí estaban apoyando a Kefas y a Pedro, ¿verdad? Y ya llenos de la presencia del Padre, del Hijo y el rey Uacodes. Pero pues no podíamos hacer mucho porque pues nuestra lucha no es contra carne y sangre o contra cuerpos, ¿verdad? Sino es a través del poder de la palabra y que ésta se cumpla conforme está determinada en bondad, buen juicio y justicia para nuestros poderosos. Entonces, bueno, pues los demás pues estaban en petición por estos amados, ¿verdad? A nuestros poderosos, pero nuestros poderosos responden prontamente. Entonces dice, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Fíjense nada más lo que hicieron. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Yahweh, lo de nuestros poderosos, Padre, Hijo, Yahweh, sí, y su obra del Padre a través del Hijo y los vasos de honra, los cuales ya estaban pregonando el reino y gobierno en bondad, buen juicio y justicia de nuestros poderosos, en este caso Kefas y Pedro, ¿sí? Y confirmando la alianza, el pacto, a través del sacrificio del Cordero Redimidor, el enviado del Padre, ¿sí? Fue consumado, o sea, consumado fue por medio del rey Uacodes. Todos estos ya habían creyeron, y entonces se levantaron en real integridad, ¿sí? Y el número de los hombres era como de 5,000. Bueno, pues ahí ya tenemos 3,000, primero 120, luego 3,000 y ahora 5,000, pues ya estamos hablando de 8,120 creyentes en ese tiempo, después de la convocación de Shavuot y lo que sucedió en lo que se conoció allá en Pentecostés, ahí en ese lugar donde descendió la presencia del Padre, del Hijo, ¿sí? Su palabra y su voz en fuego y agua, es decir, el fuego de arriba, el reino de justicia. Fuego significa justicia, ¿sí? Bondad, buen juicio y justicia, ¿sí? Y las aguas, reino, o sea, un reino justo, ¿sí? De Melquisedec, ¿sí? Es decir, que no allana a las personas, no allana la integridad de las personas. A eso se refiere cuando la escritura real se la dio a Moshe, que la mayoría pues no honra la Torah de esta manera, ¿verdad? No honra la Constitución, las escrituras reales, no la honra así,
Al contrario, la usa para hacer miles mercaderes escarnecedores, ¿sí? Y condenar a pueblo, lenguas, naciones, y entre el mismo pueblo darse hasta con la cubeta, lamentablemente. Continuamos. Bueno, todos estos ya habían creído, miren, y el número de los hombres era como de 5,000. Pasaje 5. Entonces aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Bueno, allá están, los llevaron, los agarraron en el templo, después de sanar a esta persona, a este minusválido, y se convirtieron 5,000 con esas obras del Creador que hizo a través de sus vasos de honra de Juan y de Kefas. Y bueno, ya estos gobernantes, los servidores y los escribas de ese tiempo, en este caso el Imperio Romano, ¿verdad? Y el Cohen, pasaje 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas que hoy todas las congregaciones, líderes y pastores, trátese de quien se trate, toda la familia, el primo, el cuñado, la viuda, todos ellos son los supercadoshim, ¿no? Igualitos que estos perros de aquella antigüedad. Así están hoy igual, ¿eh? La esposa, el hijo, la familia, el cuñado, el yerno, todos ahí están metidos. Toda la familia supercadosh se hacen ricos y millonarios, y toda la diáspora ahí de Lela, increíblemente. Qué tragedia, ¿no? Miren nada más, bueno, pues todo este concilio, y así se mueven los concilios de todas las congregaciones, igual que el mundo político y religioso, porque son lo mismo. En el mundo político y religioso, todos los poderes de autoridades también, siempre beneficiando a la familia, ¿no? A los allegados, al cuñado, al primo, al tío, a la hija, al hijo, a todos, ¿no? Y haciendo saqueo de todo. Y miren lo que hace el imperio político y religioso, lamentablemente. Bueno, algo parecido con la realidad que hoy vivimos, y toda la diáspora y todos los creyentes en un creador, todos de rodillas ante estos. Miren, qué lamentable. En lugar de servir a sus poderosos con lo que el creador les da, y conocer la escritura, y pregonar un reino y gobierno y dar testigo de él en bondad, buen juicio y justicia. Eso sería lo correcto, dando toda gratitud al que nos lo concedió, ¿no? Al Padre y al Hijo, y a todos los vivos que nos dan testigo de cómo, y enseñan, no nos iluminan, nos enseñan cómo hacer las cosas con su testigo. Pasaje 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes, perros de Baal, mercaderes de la fe, corruptos, inicuos, llenos de toda mentira y engaño del príncipe de este mundo, del imperio político y religioso de ese tiempo y de ahora, lamentablemente. Y ahí es donde está cautiva toda la diáspora de la casa de Yaziral, lamentablemente, ya en ese fanatismo. Pasaje 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, poder y en qué nombre habéis hecho vosotros esta obra? Es decir, haber sanado al inválido allá en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Después de la convocación de Shavuot. Y acuérdense, ya había 8,000, no habían pasado ni 2 días, 3, y miren todo lo que estaba sucediendo, ¿sí? Con el imperio político religioso y la obra de nuestros poderosos y sus vasos de honra. Pasaje 8. Entonces Pedro, lleno del reo de la palabra de Yahweh, Padre e Hijo Yahweh, nuestros poderosos, su reo de temor, sabiduría, inteligencia, consejo, conocer y poder, Kefa entonces fijó la mirada en ellos y les dijo esto: gobernantes del pueblo y hombres de la casa de Yaziral, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, en este caso el minusválido del templo, el que les estaba yo comentando, y de qué manera este ha sido sanado, ¿sí? Pasaje 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Yaziral que en el nombre, sobre todo nombre, Yahweh de Nazaret, el enviado, Proverbios 34, de nuestro Padre Ab Yahweh, ¿sí? Creador del universo y todo lo que hay en ellos, del firmamento y la tierra y todo lo que hay en ellos, ¿sí? Ha enviado a su amado Hijo, ¿sí? Conforme a la promesa a nuestros patriarcas desde Adén, Abraham, Yisar y Jacob. Él vino a hacer, ¿sí?, a los hombres y toda criatura, ¿sí?, a quien vosotros ustedes crucificasteis. O sea, él vino como la alianza, como el pacto, como la ofrenda, como la consumación y la puerta, ¿no?, para la justificación. Pero hay que volverse a bondad, huecos y justicia, claro, cambiando tu forma de pensar y de vivir. Dice, bueno, fue a los hombres y a toda criatura, vino
a quien ustedes crucificasteis, y a quien Yahweh, Padre nuestro, levantó por el rey Oaco desde el sepulcro, y el poder de su bondad, buen juicio y justicia en nuestro Cordero, Yahweh de Nazaret, la ofrenda de pesa. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Bueno, ahí vemos al testigo, a Kefas y a Juan, dando el testigo de la obra del Padre, y por la bondad, buen juicio y justicia de quien la consumó, que es el enviado, el Hijo, Yahweh de Nazaret, que para nosotros hemos comprendido que Él es el príncipe y gobernador de Shiloé, nuestro Cordero redimidor, la cabeza del ángulo, nuestro Cohen Gadol, ¿sí? Rey de Yaziral, la escalera de Jacob, porque ese testigo dio Felipe. Ese testigo dio Felipe, y todas las escrituras confirman esto a través de nuestros amados consiervos los profetas. Vuelvo a repetir, sigo diciendo profetas, que no es muy conveniente, consiervos es lo correcto. Reyes de justicia del Todopoderoso. Bueno, entonces están dando la honra, ¿no? Pasaje 11. Este varón, Yahweh de Nazaret, que habitó y caminó en medio de nosotros, es la piedra angular, nuestro Cohen Gadol, príncipe y gobernador de Shiloé, rey de Yaziral, nuestro Cordero de pesa, conforme a la escritura real, nuestra alianza, pacto con nuestro Padre Yahweh, rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, la puerta, ¿sí? La cabeza del ángulo del reino y gobierno de nuestros poderosos. Pero pues pocos quieren vivir y dar este testigo como verdaderos Melquisedequín, columnas y embajadores del Creador. No, prefieren ser reales religiosos, ¿no? Pero bueno, eso es muy lamentable. Bueno, eso dice en el pasaje 11, ¿verdad? Pasaje 12. Y en ningún otro hay redención y salvación. Claro, la justificación nada más está a través de ese pacto, que el cuerpo, las aguas de su costado, la sangre que salió de su costado, que se derramó, ¿sí? Conforme a este sacrificio, ¿no? Que sufrió nuestro Yahweh de Nazaret como en forma de hombre, como el enviado del Padre. Y bueno, sí estaba escrito que sucediera, ¿no? Pero les repito, fue el imperio político y religioso los que lo asesinan, ¿no? Y muchos que participaron fueron perdonados, miren, pero realmente se volvieron al Creador nuevamente, ¿eh? Lo estamos viendo aquí en capítulo 1, 2, 3 y ahora ya en el 4 del libro de los Hechos. Y empezaron a pregonar un reino y gobierno y una comunidad en Chilén, donde no existe la mercadería, el saqueo, la violación al prójimo, a la viuda, al extranjero, al menesteroso, ¿no? O una congregación con toda la familia, ¿no? El papá, la mamá, los hermanos y los allegados y los lambiscones. No, nada que ver, mis amados. Era una comunidad bonita, como la que levantó nuestro patriarca Enoch, nuestro patriarca Noah y Shen, su hijo, patriarca número 10 y 11, y aquella comunidad muy bonita que levantó nuestro patriarca Peleg y nuestro patriarca Abraham. Levantaron unas comunidades muy bonitas. Por ejemplo, Abraham tuvo 300 pastores, fieles al Creador, gobernados constitucionalmente, leales, y recibieron su propia perla allá en la ciudad de Chile, lo que yo les decía. Pero ya con el sello y la coronación de Yahweh, pues entonces nuestra ciudadanía es que Yarushile. Y ya lo dije, nosotros tenemos esa ciudadanía, esa es nuestra ciudadanía, caminantes poderosos en esta tierra, pregonando el reino y gobierno de nuestros poderosos, ¿sí? Para la honra de nuestros poderosos a través de los testigos, que quede claro. Pasaje 11, este varón Yahweh de Nazaret, no, ya lo leímos. Pasaje 12, y en ningún otro hay redención ni salvación. Claro, el que no tome este pacto. Es que muchos dicen la sangre, tengan mucho cuidado, acuérdense que está escrito en las escrituras que ni el cuerpo, ni la carne, ni la sangre heredarán el reino. Entonces, el sacrificio, el asesinato del Mesías, que ustedes le llaman, que es el Cordero, el enviado del Padre, ¿sí? La cabeza del ángulo en forma de hombre, la cual consuma, y todo estaba escrito que así sucedería de él, ¿sí? A través del imperio político y religioso, y escrito estaba. Lo que sucede ahí es que hay que tomar la alianza y el pacto y el compromiso. No es que te laves con la sangre, por favor, no. Las aguas de su costado es que te gobiernes cambiando tu forma de pensar y de vivir en un reino justo. La ofrenda es el Pesaj, su cuerpo es el Pesaj, por eso se le dice Cordero.
porque él sufrió, porque él vino y enseñó, no reveló, él enseñó toda bondad, buen juicio y justicia gratuitamente, nunca hizo mercaderías y menos benefició a la familia y los colocó en diferentes puestos para levantar su propio imperio. Eso no lo hizo, lo que hoy miles de congregaciones hacen y los unidos con ellos. Por eso es que todos los miles de congregaciones se matan y se despedazan entre ellos. Nosotros aquí amamos a todos, pero la exhortación es que se levanten como uno, en unidad, en el nombre de sus poderosos, el Padre y el Hijo, y los vivos, a los que le recibieron, porque por ellos vino, por los que, si nuestro poderoso está haciendo estas obras, es por los que lo habían de recibir, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, y por estos vino, pero no por los que no, porque por los que no ya no hay nada que hacer, van a ir a juicio, aunque pregonen y sepan toda la Torá de memoria y guarden mandatos y se sientan super cadochín. Todos estos serán juzgados, por lo mismo que hablan, serán juzgados, porque no dieron el real testigo, que es equidad, buen juicio, bondad y justicia, lamentablemente. Vamos a continuar con el pasaje 12. Y en ningún otro hay redención y salvación, porque no hay otro nombre, sobre todo nombre y ofrenda más digna que la que envió nuestro Padre a Yahweh. Bajo estos firmamentos en esta realidad y consumando su palabra, su pacto, su alianza, ¿sí?, con sus criaturas, en los hombres y mujeres que le recibieron. ¿Qué les dije? Los que le hemos recibido. Nosotros ya vivimos caminando en la presencia del Padre, del Hijo, los testigos, el reino y todo lo que hemos recibido. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No estamos esperando un príncipe o un gobierno, no, para dar testigo de él. Nos apartamos de todo lo que tiene que ver con el mundo político y religioso y caminamos en Chile, como les dije, como una comunidad, aunque ahorita estamos en el desierto, sin mercadería de ningún tipo. Aquí no hay líderes ni pastores, Yahweh nos enseña a todos y todos damos testigos del reino, como Melquisedec, tan sencillo como es. Nos vemos los unos a los otros, dando el gran testigo, ¿no? El amor al prójimo. Dice, en los hombres y mujeres que le recibieron para poder ser partícipe de las bondades de nuestros poderosos Yahweh Elohim, Padre e Hijo Yahweh, y su reino y gobierno universal en bondad, buen juicio y justicia. Bueno, ahí está, pasaje 13. Continuamos con el pasaje 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, es decir, no eran estudiados, como el mundo que se siente súper estudiado, tengan mucho cuidado con la palabra estudios, porque la palabra estudios, si ustedes la dividen, estudios, ahí está, es una palabra decodificada, llena de idolatría, soberbia y arrogancia. Bueno, aquí dice que estos varones, Kefas y Juan, pues no eran personas estudiadas o letradas dentro del imperio, ni religioso ni político, eran enseñados por Yahweh. Enseñados, no es que Yahweh les haya traído la revelación, no, enseñados literal por la palabra y la voz de nuestros poderosos. Y del vulgo, se admiraban y los reconocían que habían estado con Yahweh de Nazaret. Claro, porque Yahweh de Nazaret, aunque no estudió en ninguna universidad, él es el enviado del Padre y sabía todas las cosas, ¿no? Tenía el reo de sabiduría, del Padre. Y viendo, pasaje 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Claro que no, porque pues se hizo del dominio público todo esto, ¿no? Pero el imperio político y religioso pues no les convino porque no sacaron nada de provecho, ¿verdad? Entonces, el imperio político y religioso, líderes de pastores, mercaderes de la fe, amada diáspora, casa de Yaziral, donde tú estás cautivo, pues a tu líder y pastor nada más le sirvas mientras des, o si vas tantito en contra, olvídate, ya no le sirves para nada, ya eres desecho para él. Y ese es tu ese es tu imperio y tu reino, Pues mejor busca ya, güey, y a tus poderosos. Dice el pasaje 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Claro que no, ya lo dije que no. Entonces, pasaje 15, entonces les ordenaron que salieran del concilio de los perros de Baal del imperio. ¿Qué es concilio? Su corte, por así decirlo, donde los estaban juzgando, ¿va? Sí, de los perros de Baal, del imperio religioso y político, y deliberaban entre sí los hijos de la iniquidad y la corrupción, de toda mentira, mercadería y todo engaño. Fíjense cómo deliberan, ¿no? Ellos, según ellos, en un creador y en un Dios y en un poderoso. Y cuando ejecutan su iniquidad, creen que hicieron bien. Qué lamentable, ¿no? Bueno, miren, todos estos decían,
¿Qué haremos con estos hombres? Pasaje 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén. Y no los podemos negar. Fíjense, es que eso es lo peor. Muchos quizá oirán, saben que no pueden negar esto, pero seguirán en sus prácticas, se los aseguro, en su forma de pensar y de vivir, y atados a las potestades de los aires de los hijos de la desobediencia del príncipe de este mundo, reino y gobierno, ¿sí? De adversidad al Creador. Dice, en forma religiosa, literal, creyendo ser buenos, porque ya el mismo Creador les ha enviado ya también un reo de mentira. Entonces, aunque oigan esta palabra, la reconocerán, pero seguirán en lo propio. Eso es una realidad. Pasaje 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, miren, querían evitarlo, ¿no? Encarcelémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, dicen, es decir, en el nombre de nuestros poderosos, ¿no? Y el propósito y lo que significaba, ¿no? Pasaje 18. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Yahweh de Nazaret. ¿Qué les dije? El testigo, ¿sí? En forma de hombre, el enviado del Padre. Proverbios 34. Su maestro, vuelvo a repetir, que les enseñó de bondad, buen juicio y justicia y toda sabiduría. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo que delante de Yahweh nuestro Padre, ¿sí?, obedecer a vosotros ustedes antes que al Padre Yahweh, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, ahí está la integridad y la lealtad al Todopoderoso. Aún el imperio político y religioso vaya o atente contra tu vida como lo hicieron contra Esteban. Porque aquí Kefas y Pedro sí están dando el mismo pregón que dio Esteban, pero a Esteban sí lo mataron, ¿eh? A Kefas, a Pedro, que representa la Torá, y Juan, que representa el fuego, la justicia del Todopoderoso, pues a ellos no les asesinaron. Ahora, al que sí van a asesinar es a Kefas, ¿eh? A Kefas sí, pero Yacanán no, porque Yacanán escribe el libro de Revelaciones allá en la isla de Patmos, acuérdense. Pero bueno, a él sí lo meten en aceite, pero no muere, ¿eh? No muere. Y al ver que no moría Juan, pues entonces ya lo mandaron lo exilian a la isla de Patmos, y allá escribe el libro de Revelaciones, el cual pues vino y todo el mundo conoce como el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado en esa observancia. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿De quién? Del Padre y del Hijo, y de acuerdo a lo que hemos recibido en bondad, buen juicio y justicia, que es la escritura real, los mandatos, para gobernarnos y reinarnos en bondad, buen juicio y justicia. Pasaje 21. Ellos, los perros de Baal, del imperio político y religioso, los mercaderes de la fe y toda corrupción, iniquidad y mentira y engaño, luego entonces, después de amenazarlos, miren, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos. Fíjense, ya los tuvieron que soltar. Los tuvieron que soltar porque el pueblo pues se estaba revolviendo y había 8,000 creyentes nuevos allí, más los que estaban viendo tremendas obras, ¿no? Por causa del remanente de Yaziral que había creído y testificado. ¿Qué les dije? Y apenas iban 3 días de la convocación de Shavuot. No, 1, 2 días, 2, 3 días mucho. El camino, la verdad y la vida, nuestro Cordero y Redimidor, Yahweh de los ejércitos, enviado del Padre, Proverbios 34. ¿Sí? Por medio de sus vasos de honra. Es decir, nosotros somos vasos de honra, ¿eh? No somos líderes y pastores mercaderes de la fe. Somos vasos de honra, porque ya llevamos en real integridad el reino y gobierno de nuestros poderosos, ¿verdad? Totalmente desligados de este mundo. Por medio de los vasos de honra de Pedro y Juan, Proverbios 34, porque todos daban estima, honra y honor y gratitud a Yahweh, Elohim, Padre e Hijo Yahweh, por lo que se había hecho. Pasaje 22. Y aquel hombre en quien se había hecho esta sanidad tenía más de 40 años. Entonces vean todo lo tremendo, mis amados. Ya después, Kefas y Pedro vuelven a regresar con todos los creyentes, y los cuales ya estaban caminando a la presencia del Padre, del Hijo y del Rehuácodes, y recibiendo las aguas de arriba, naciendo de las aguas de arriba, y en fuego en toda bondad, buen juicio y justicia, sin iniquidad y corrupción en sus corazones, amando a su prójimo y haciendo una comunidad por demás bonita y hermosa, y no había necesidad entre ellos, sino puro
puro cariño y estima y honra para nuestros poderosos, ¿verdad? Pasaje 23. Al ser puestos en libertad, Kefas y Juan vinieron a los suyos. ¿Qué les dije? Los Melquisedequín, reyes de justicia, vasos de honra. Hasta ahí, de acuerdo a lo que hemos leído, capítulo 1, 2, 3 y ahorita el 4, estamos hablando de 8,120. 120 en el aposento alto, 3,000 al salir y aquí 5,000. Estamos hablando de 8,120 personas que se volvieron a Yahweh y caminaron en su presencia y recibieron del rey Oacodese y empezaron a dar el testigo en bondad, juicio y justicia, naciendo de las aguas de arriba y el fuego, en justicia, no en corrupción, mentira, engaño y mercadería, no, ya en eso no, ¿sale? Y contaron todo lo que los principales sacerdotes, y ahí sí sacerdotes, porque sacerdotes son sacrificadores de cerdos del imperio religioso, son chamanes, o sea, son rateros, ¿no? Y los edificadores les habían dicho. Pasaje 24. Ellos al oírlo alzaron unánime la voz a Ab Yahweh, a Elohim nuestros poderosos, Padre e Hijo Yahweh, y dijeron: Yahweh poderosos nuestros, que hiciste el firmamento y toda la creación y la tierra y todo lo que habita en ellos y el mar. Pasaje 25. Y que por boca de tu siervo David y consiervo nuestro dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El imperio político y religioso, las miles de congregaciones y todos aquellos disque ungidos, que disque profetas, iluminados, no, falsos maestros, son perros de Baal del imperio religioso. Tenga cuidado mucho, amada casa de Yaziral, pueblo, lengua de naciones, y todos aquellos creyentes que escuchen pues estos mensajes. No se dejen de engañar más, estamos viviendo tiempos realmente peligrosos. Y vuélvanse al Creador. El Creador es bueno y es poderoso para con quien lo busca. Créanme, pueblos, lenguas y naciones. Lamentablemente, los que se dicen testigos y enseñan escrituras, pues lamentablemente ya tienen su paga, ¿no? Sus propios imperios. Y han trastornado el reino y gobierno de nuestros poderosos. Este mensaje esperemos que por bondad de nuestros poderosos llegue a muchos que conocen y no conocen, y la amada casa de Yaziral se devuelvan en real integridad a nuestros poderosos gobernantes, redentores, salvadores, edificadores, la roca de nuestra salvación, nuestro Creador Padre Yahweh y su enviado, nuestro Cordero y Redimidor Yahweh de los ejércitos. Pasaje 26. Se reunieron los reyes, príncipes del imperio político y religioso. Eso mismo está sucediendo hoy, ¿eh? Nada más que por el imperio religioso se están devorando a todos en su propia sabiduría y dándoles señales, así como a los griegos. Acuérdense que los griegos pedían sabiduría y, entre comillas, toda la diáspora de la casa de Yaziral inicua pedía señales, y eso es lo que ya les dan en los líderes y pastores, y los tienen bien encantados. Dice, bueno, el imperio político y religioso y los impíos e injustos de la tierra. ¿Qué les dije? Todos están en ese orden. Y los príncipes y gobernantes, sí, en unidad con los sacerdotes, maestros, falsos, profetas, mercaderes de la fe, se juntaron en unidad, en uno, contra Padre Yahweh y su enviado, Proverbios 34, que fue lo que sucedió en la crucifixión. Todos esos se juntaron. Su amado Hijo, el cual se complace, y lleva su nombre sobre todo nombre, Yahweh de los ejércitos. La diestra de su justicia, nuestro Cordero Redimidor, fuente de aguas vivas, la cabeza del ángulo, príncipe y gobernador de Shiloé, rey y Cohen Gadol de Yaziral. Pasaje 27 del capítulo 4 de los Hechos. Dice así: y realmente se unieron en esta ciudad los del imperio político y religioso, Herodes y Poncio Pilato. Miren, ahí están dos, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los impíos del pueblo de Yaziral. Gióbole, contra Yahweh de Nazaret, tu amado Hijo, Ab Yahweh Padre, a quien tú enviaste. Proverbios 34, pasaje 28, para hacer cuanto tu mano, brazo poderoso y tu reo de consejo había antes determinado que sucediera en relación a él. Pasaje 29, y ahora, Padre Yahweh, mira sus amenazas de estos, y concede a tus siervos Melquisedequín, reyes de justicia, poderosos gobernantes, vasos de honra, cuerpos y miembros, de tu amado Hijo, Yahweh de los ejércitos, nuestro Cordero y príncipe, que con toda valentía hablen de tu palabra en fuego,
bondad, buen juicio y justicia, y en real integridad conforme a las aguas de arriba, tu reino y gobierno, conforme a tu testigo y bondad. Pasaje 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre, sobre todo nombre, que tú, Yahweh Padre, has puesto en tu amado Hijo Yahweh de los ejércitos, nuestro príncipe y gobernador, Cordero nuestro, Rey de Yaziral, como se lo juraste a nuestros patriarcas, a Edén y hasta Abrén, Yisad y Jacob, que tú, oh Yahweh Padre, no teniendo por quién jurar, lo harías en tu poderoso nombre, a través de tu enviado, nuestro Cordero y Remidor, Yahweh de los ejércitos. Escrito está, hecho está, consumado es, al tú aletao. Sí, Proverbios 34, en el año 4000, día 14, jubileo 80. Consumado es. Pasaje 31. Cuando terminaron de clamar y hacer peticiones y realizar sus peticiones, el lugar en que estaban congregados vino la presencia, la palabra y la voz de Yahweh, Elohim, nuestros poderosos, Padre e Hijo Yahweh, y todos, fíjense, fueron llenos de la presencia del Padre y del Hijo y de todo su rebajo. Es decir, vino otra vez la palabra y la voz, la escucharon y los llenó y confirmó su alianza a través de su Hijo con todos los que lo creyeron y lo recibieron y por los cuales Él ha venido a consumar esta gran obra, ¿verdad? No para los que no le reciben, porque los que le reciben, pues sí, y así ha sucedido ya durante, pues ya vamos a cumplir 2000 años de aquellos eventos. Y hoy un imperio político y religioso se ha levantado y se está devorando a la humanidad. Dice entonces, y hablaban con valentía la palabra de Yahweh Elohim, nuestros poderosos Padre e Hijo Yahweh. Bueno, pues aquí nosotros dando el testigo, ¿sí? Del reino y gobierno de nuestros poderosos, ¿verdad? Dice, todas las cosas en común, y tenían todas las cosas en común, ¿sí? Pasaje 32. La multitud de los que habían creído eran de un corazón, ser, mente y alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No, ese testigo no lo van a ver, en el imperio político religioso, y menos con líderes y pastores, nada más pura familia y allegados. Serán los únicos beneficiados. Y a ti te van a saquear hasta el tuétano. Pero en fin, es tu problema, mi amado aquí, amigo y compañero, pueblos, lenguas y naciones que están cautivos a todo el imperio religioso y político, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué les dije? Pasaje 33. Y con gran poder los apóstoles Melquisedequín, reyes de justicia, Cohen y Melec, poderosos gobernantes, columnas y embajadores del reino y gobierno de nuestros poderosos Yahweh Elohim, Padre e Hijo Yahweh, en unidad con los vivos y no los muertos, es decir, todos los profetas y consiervos que dieron testigo en bondad, buen juicio y justicia, y todos los ejércitos de la creación daban testigo del poder del rey Oacodes, de Padre Yahweh, que levantó a nuestro Cordero, príncipe y gobernador de Siloé, rey de Yaziral del sepulcro, y con abundante bondad, buen juicio y justicia en aguas de arriba, reino y gobierno, sí, y fuego, bondad, buen juicio y justicia, era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Qué les dije? Pero ¿qué tal en esas congregaciones, no? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido. Pasaje 35. Y lo traían a los apóstoles Melquisedequín, reyes de justicia de nuestros poderosos Yahweh Elohim, Padre, Hijo Yahweh, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de la confortación, del levita, ahora sí que de descendencia levita, que se allega a Yahweh, eso significa Leví, ¿sí? Natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y la puso a disposición del prójimo, es decir, de toda la asamblea, de todos los amados aquí amigos y compañeros, el amado remanente de Yaziral, sellados ya, y los unidos en ellos que creyeron mediante la administración justa de los apóstoles Melquisedequín, reyes de justicia, vasos de honra y honor de Yahweh Elohim, nuestros poderosos Padre, Hijo Yahweh. Escrito está. Debo decir, mis amados, que lamentablemente este testigo no existe en una congregación terrenal que se ha levantado como imperio religioso, mercader de la fe, lleno de mentira, corrupción, engaño y saqueo. No existe. No existe este testigo y por tanto, mientras ese testigo no puede ser parte ni dar testigo de esa Chile, bienestar y amor al prójimo en medio del reino y gobierno de la casa y del real propósito que Yahweh nos demanda para ser ciudadanos del reino. Yaru Chile.
Y ni uno da este testigo, mis amados. Nosotros como una comunidad venimos exhortando que así vivamos, pero no te lo voy a enseñar yo, mi amado, porque eso te lo va a enseñar la palabra y la voz. Tú tienes, nuestros poderosos van a venir a tu corazón y te van a guiar para que te levantes, para empezar a levantar una comunidad bonita para su honra de él, pero en bondad, buen juicio y justicia. Una novia limpia, resplandeciente, sin corrupción. No como los miles y miles y miles de asalariados, mercaderes de la fe a través de miles de religiones y nombres, ¿sí? Y engaño, mentira y corrupción, ¿sí? De lo que conocemos del imperio político religioso, entre mesiánicos, judeo-mesiánicos, cristianos, evangélicos, católicos, musulmanes y todo tipo de creencia. Que Yahweh les reprenda. Eso sería todo por el día de hoy, mis amados. Que Yahweh Elohim les guarde, les bendiga, alce su rostro sobre todos y cada uno de ustedes, les cuide, les conceda toda bondad, buen juicio y justicia, y les dé Shalom, bienestar y tranquilidad en bondad, buen juicio y justicia. Esto sería todo por hoy, amada casa de Yaziral, pueblos, lenguas y naciones, y todos aquellos amados amigos aquí y compañeros en la diáspora. Pueblos, lenguas y naciones. Cuídense mucho, son tiempos peligrosos. De parte de su amado amigo aquí y compañero, Daniel Moreno Limón, para honra de nuestros poderosos Yahweh Elohim, Padre, Hijo, Rey del universo y todo lo que hay en ellos. Escrito